La ley de los gases ideales propone que estos tienen una relación entre las variables de presión, volumen, temperatura y masa. Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista y en esta ocasión daremos seguimiento a la parte 3 de su problema, balance de materia con reacción química. ¿Tengo que entender lo que dice? Claro que no. Número 7. Tabular. ¿Otra vez? En este apartado es necesario elaborar una tabla que incluya todos los componentes de la salida hasta llegar a la fracción mol. Esta debe contener una columna para el peso molecular, la masa, el número de moles y la fracción mol de cada componente. En la primera columna vamos a capturar los pesos moleculares de nuestros componentes, es decir, 70.906 para el cloro diatómico, 31.998 para el oxígeno diatómico y 92.011 para el tetraóxido de dinitrógeno, todos ellos gramo sobre mol. Es importante mencionar que la suma de estas composiciones no refleja el total o peso molecular promedio de la mezcla. Ahora, en la siguiente columna vamos a capturar la masa en gramos de los componentes de la mezcla a la salida del reactor, lo que implica que necesitamos los siguientes datos: 18.188.954 gramos para el cloro diatómico, 8.208.193 gramos para el oxígeno diatómico y 20.062.423 gramos para el tetraóxido de dinitrógeno. Si nosotros sumamos estas tres composiciones másicas, obtenemos la masa total a la salida del reactor, es decir, 46.459.57 gramos. Ahora bien, tú te puedes preguntar, ¿de dónde carajos salieron estos datos? Bueno, eso es fácil. Podemos recordar que los 18.188.954 gramos del cloro diatómico son los mismos gramos o la misma masa que entra al reactor. Como el cloro diatómico no reacciona, no es ni un reactivo ni un producto, entonces la masa como entra, sale. Ahora, en el caso del oxígeno diatómico, este es la cantidad másica en exceso que nosotros determinamos en videos y láminas anteriores. Y en el caso del tetraóxido de dinitrógeno, este es el producto real, considerando el 85% de eficiencia, que se produjo de tetraóxido de dinitrógeno a la salida del reactor. Como ya tenemos el peso molecular y la masa de nuestros componentes a la salida del reactor, entonces podemos determinar el número de moles por componente y el total. En ese entendido, pues vamos a utilizar esta ecuación. Es decir, número de moles de un compuesto de interés es igual a la masa de ese compuesto sobre su peso molecular. Y vamos a obtener los siguientes datos. Para el caso del cloro diatómico, el cociente entre 18.188.954 sobre 70.906 es igual a 256.522. En el caso del oxígeno diatómico, el cociente de 8.202.193 entre 31.998 es igual a 256.522. Y el cociente para el caso del tetraóxido de dinitrógeno, 20.062.423 entre 92.011 es igual a 218.044. Si sumamos los tres elementos, obtenemos el número de moles totales, es decir, 731.088. Su unidad es mol. Y en el cociente nosotros tenemos gramo sobre gramo mol, se elimina gramo con gramo y el mol por regla de la tortilla pasa hacia arriba y nos queda únicamente esa unidad. Ahora bien, como ya tenemos tanto como el número de moles por componente y el número de moles totales, entonces nosotros podemos calcular la fracción molar de cada uno de nuestros componentes. Es decir, número de moles del componente de interés sobre el número de moles totales es igual a la fracción mol del compuesto de interés. En el caso del cloro diatómico sería el cociente de 256.522 entre 731.088, porque estos 731 es la suma de los tres componentes.
Para el oxígeno diatómico sería un cociente de 256.522 entre 731.088. Y finalmente para el tetraóxido serían 218.044 entre 731.088. Todos son mol, mol con mol se elimina y queda adimensional, obteniendo los siguientes resultados. 0.351 fracción mol para el cloro diatómico, también 0.351 fracción mol para el oxígeno diatómico y 0.298 fracción mol para el tetraóxido de dinitrógeno. Si nosotros sumamos las tres fracciones, obtenemos el entero, es decir, la unidad. De esta forma llenamos la tabla 2 y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Esta tabla contiene los datos de salida, es decir, de los componentes a la salida del reactor, y los tiene hasta llegar a la fracción molar. En la tabla 1 que resolvimos en láminas y videos pasados, obtuvimos los datos a la entrada del reactor hasta llegar a la masa. Número 8. Resolver las preguntas del problema. En el inciso A se nos pedía determinar la composición química en porcentaje volumen a la salida del reactor, si se introducían 50 kilogramos de mezcla y considerando que la reacción tiene una eficiencia del 85%. Ok, para resolver este inciso necesitamos recordar que para una mezcla de gases ideales, la fracción mol es igual a la jodida fracción volumen, más o menos dado por esta ecuación. Mira, la fracción mol, nosotros sabemos que es el número de moles de un compuesto de interés entre el número de moles totales. Pero si consideramos que estos gases son ideales, entonces el cociente del número de moles de un compuesto de interés sobre el número de moles totales es proporcional al cociente del volumen de un compuesto de interés sobre el volumen total. Por ende, es igual a la fracción mol. O en este caso es igual también a la fracción volumétrica. Bueno, en ese entendido, nos están pidiendo el porcentaje en volumen a la salida. Nosotros ya conocemos el número de moles a la salida de cada uno de los componentes y el número de moles totales a la salida. Bueno, en ese entendido vamos a utilizar la siguiente ecuación. Si cada fracción es igual en términos de mol en términos de volumen, entonces únicamente al multiplicarla por 100 nosotros obtendríamos el porcentaje en volumen. Dicho de otra manera, va a ser la fracción de un compuesto de interés por 100. De esa manera se convierte en porcentaje. Entonces, agregamos una nueva columna a nuestra tabla a la salida del reactor y en ella vamos a multiplicar la fracción mol de cada uno de nuestros componentes por 100. De manera que 0.351 por 100 es igual a 35.1. 0.351 por 100 también es igual a 35.1 y 0.298 por 100 es igual a 29.8. Si nosotros sumamos esto es un total de 100%, y si multiplicamos 1 por 100 también es 100%. Ok, de esa manera ya obtuvimos la respuesta del inciso A, es decir, los porcentajes en volumen a la salida del reactor, que por ser gases ideales también son los porcentajes en mol. En lo correspondiente al inciso B, en él se nos pedía determinar el peso molecular promedio a la entrada y a la salida del reactor. En este caso nosotros tenemos la tabla 1 y en ella resolvimos los productos de las fracciones molares de cada compuesto de interés a la entrada por sus respectivos pesos moleculares. Y la suma de estas composiciones de estos productos fue el total del peso molecular promedio. En este caso 38.983 gramos sobre mol. Recordando que en estas celdas siempre negábamos que la suma de estas tres composiciones, de estas tres, pesos moleculares, reflejaran el peso molecular promedio. ¿Por qué? Porque estos están sujetos a los porcentajes. Entonces sumar estos tres no puede ser simplemente el peso molecular promedio. Pero aquí sí. Ok, entonces ya tenemos el peso molecular promedio a la entrada del reactor. Necesitamos determinar el peso molecular promedio a la salida. Por lo tanto, necesitamos abordar la tabla de la salida. Y vamos a agregar una columna
donde se multiplique la fracción molar de cada uno de los componentes a la salida por el peso molecular de cada uno de ellos. Una vez que resolvamos esos productos, los sumamos y ese va a ser el peso molecular promedio. Nuevamente aquí no podemos simplemente sumar estos tres pesos moleculares y decir que este es el peso molecular promedio o total. No. ¿Por qué? Porque estas cantidades están sujetas a unos porcentajes mol desde el inicio del problema en las láminas anteriores, ¿no? Ok. En ese entendido, las fracciones molares a la salida del cloro diatómico 0.351 por el peso molecular 70.906. Oxígeno diatómico 0.351 por 31.998 y 0.298 para el tetraóxido de dinitrógeno por 92.011. Ojo, esto es adimensional y esto es gramos sobre mol, por lo tanto la unidad es gramos sobre mol, obteniendo los siguientes resultados. Si sumamos estos tres productos, obtenemos el peso molecular promedio, que en este caso es 63.539 gramos sobre mol. Entonces, así calculamos el peso molecular promedio a la salida. El inciso C nos pide determinar la densidad de la mezcla a la salida del reactor, considerando que la mezcla sale a 80 grados Celsius y 2.5 atmósferas. Para resolver esto necesitamos la siguiente fórmula, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, la densidad total es igual a la masa total sobre el volumen total, todo esto a la salida del reactor, de la mezcla. Ok, la masa total ya la tenemos, la determinamos en la última tabla, donde tenemos los datos a la salida del reactor y ya tenemos la masa total a la salida del reactor. El volumen total, digamos que lo tenemos indirectamente. Tenemos el número de moles totales, tenemos la fracción de cada uno de los componentes a la salida en términos de moles. Dijimos que era proporcional a la fracción volumétrica, etc. Partiendo de la idea de que estos gases se rigen bajo los lineamientos de los gases ideales. Entonces, podemos utilizar la ecuación de los gases ideales para determinar el volumen total. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos el número de moles totales, que guarda una relación con el volumen total. También sabemos cuál es la constante de los gases ideales y sabemos que nuestro sistema a la salida tiene una temperatura de 80 grados Celsius, convertidos a grados Kelvin, es decir, en términos de temperatura absoluta. Podemos sustituirlo y aparte también conocemos la presión. En este caso serían 2.5 atmósferas. Si nosotros a partir de esta ecuación despejamos el volumen total, quedaría reordenado de la siguiente manera: número de moles totales, ya lo conocemos, por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta sobre la presión total. Sustituyendo, obtenemos la siguiente ecuación: 731.088 moles. Este dato lo sacamos de la tabla 2, es el número de moles totales, por la constante de los gases ideales 0.082 atmósferas sobre mol por Kelvin, por la temperatura absoluta 80 grados Celsius más 273.15 es igual a 353.15 Kelvin. Todo eso entre 2.5 atmósferas, que es la presión total a la salida del reactor, y el cociente nos da un resultado de 8.468.426 litros. Esto está dado para litros, ¿no? O sea, no te quieres la cabeza, aquí no hay litros en ninguna parte, pero así es esta ecuación. Bueno, si nosotros sustituimos los datos de masa total y volumen total, entonces podemos calcular la densidad total o la densidad de la mezcla a la salida del reactor. Es decir, los 46.459.57 gramos, es decir, la masa total que determinamos en la tabla a la salida del reactor, sobre los 8.468.426 litros, que es el dato que acabamos de determinar. Este cociente se resuelve y es un total de 5.486 gramos sobre litro, y esa es la densidad de la mezcla a la salida del reactor. Bueno, aquí terminan los tres problemas. Fue un problema muy interesante, pero muy largo.
Incluso le quité algunas cosillas como comprobaciones de la ley de Lavoisier, que se puede determinar, ¿no sabes qué? Se cumple, no se cumple, mediante unos balances de masa. Si de por sí ya estaba largo. Te recomiendo mucho el autor, es Monsalvo y colaboradores, del libro Balance de Materia y Energía en Procesos Industriales. Y pues nada, no me queda nada más que decir, más que agradecerte, pórtate bien, no comas tierra, chao.